buenas noches, estimados docentes y miembros del Club Jean Piaget Premium. Es un gusto darles la bienvenida. Mi nombre es Jocelyn Salazar. El día de hoy los voy a acompañar en esta masterclass gratuita que está titulada ABP en acción, ¿no? La metodología que desarrolla competencias a partir de experiencias. Bueno, docentes, agradecerles mucho su presencia y el compromiso con su crecimiento profesional, ¿no? Darles un saludo especial a cada uno de ustedes y también a nuestro ponente invitado, el magíster José Atúncar, que el día de hoy nos va a estar acompañando en el desarrollo de esta masterclass. Bueno, docentes, comentarles que será 100% práctica. Los micrófonos estarán abiertos durante toda la sesión y toda la exposición. Comentarles que vamos a aceptar su participación de forma ordenada y con respeto. En estos momentos le cedo la palabra a nuestro magíster José Atúncar, quien conducirá toda la sesión de manera vivencial. Vamos a ir promoviendo lo que es la reflexión y la participación de cada uno de ustedes. Y como les venía repitiendo, muchas gracias por su participación y por su compromiso con su crecimiento profesional. Hola, buenas noches. Gracias, Jocelyn, por el pase. Buenas noches con cada uno de ustedes, estimados maestros, maestras. Es para mí un gusto y un placer poder compartir estos espacios de formación y, como bien señalaba Jocelyn, privilegiando aquel espacio de reflexión sobre nuestras competencias profesionales para poder mirar y reflexionar y poder empezar a proponer aspectos de mejora dentro de nuestra práctica profesional. Es para mí un gusto y un placer agradecer al Centro de Capacitación, Investigación y Promoción Cultural Jean Piaget por la invitación y la deferencia que tiene para conmigo para poder trabajar y poder vivir estos espacios reflexivos en el marco de este club premium de Jean Piaget. Vamos a empezar a trabajar y, como bien señalaba Jocelyn, el día de hoy tenemos nuestra primera sesión, que es una sesión introductoria a este curso en el marco de el aprendizaje basado en proyectos. Vamos a empezar a trabajar nosotros. En este momento voy a empezar a compartir pantalla. El agradecimiento también a Jocelyn y a todo el equipo técnico de Jean Piaget que nos acompaña en cada una de estas jornadas de trabajo para poder salir de la mejor forma en las proyecciones en esta modalidad virtual. Voy a empezar a compartir pantalla. Estamos en modo compartir. Vamos a modo presentación. Buenas noches, buenas noches. Hay algunos colegas con quienes compartimos en otros espacios de trabajo. Buenas noches, Renato. Buenas noches, Selva. Buenas noches, Lorena. Carlos, buenas noches. Buenas noches, Verónica, César, Ana Carolina. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Vamos a empezar a trabajar. Como bien señaló Jocelyn, el día de hoy vamos a profundizar sobre este marco introductorio de lo que corresponde el aprendizaje basado en investigación. Vamos a empezar. Déjenme por favor aquí ubicar un poco el marcador, de tal manera podamos ir señalando los aspectos que queremos resaltar en el marco de este trabajo pedagógico. Como bien señalaba Jocelyn, el día de hoy vamos a hacer esta sesión introductoria que tiene que ver con énfasis a lo que implica el aprendizaje basado en proyectos. Vamos a empezar nosotros a trabajar mirando sobre todo este elemento clave que tiene que ver con el desarrollo de competencias. Les comento de manera introductoria. En este año 2025, dentro del marco del trabajo pedagógico, en el año lectivo, bajo la resolución viceministerial 556 que orienta el trabajo pedagógico en este año, hay algunas prioridades dentro del trabajo en aula. Una de esas prioridades tiene que ver con aquellos elementos desarrollados en la conducción en la práctica. Hay tres elementos claves dentro de la práctica que, en el marco del desarrollo de las prácticas escolares, no se están promoviendo de manera adecuada en el aula. Dentro de esas tres prioridades tenemos el primer aspecto, el involucramiento de los estudiantes. Dentro de este reset, de este diagnóstico que tenemos del monitoreo de prácticas en aula, tenemos que pocos maestros logran que los chicos se involucren en el trabajo pedagógico en las aulas, involucramiento de los estudiantes. Seguramente muchos de ustedes identificará que este es uno de los desempeños que se evalúa en el aula. Otro de los aspectos que es necesidad de fortalecimiento en el trabajo en aula es el desarrollo de habilidades de pensamiento de orden superior. Miren cómo
tiene efecto lo primero con lo segundo. Obviamente, si yo no logro que los estudiantes se involucren en el trabajo pedagógico en mis sesiones de aprendizaje, si no están involucrados, mucho menos voy a lograr que desarrollen habilidades de pensamiento de orden superior. Y hay un tercer elemento de prioridad dentro de este año lectivo que tiene que ver con la evaluación, específicamente con la retroalimentación. Entonces, en resumen, dentro de este marco normativo 556, que es el que dirige y conduce el año lectivo 2025, tenemos tres grandes prioridades. Dentro de estos conceptos que estoy explicando ahora, también le hemos venido trabajando con otros grupos de trabajo, en el marco de la preparación, por ejemplo, a directivos o especialistas en educación, y ahora en este grupo premium, dando exclusividad en cuanto a la información que brindamos. Y ojo, todo lo que estamos brindando tiene sustento en el respaldo, en este caso del marco normativo. En la RBM 556 del desarrollo del año lectivo te marca tres prioridades. Y estas tres prioridades tienen que ver con involucramiento, con desarrollo de pensamiento crítico, habilidades de orden superior y la retroalimentación en el marco de la evaluación formativa. Estas tres prioridades tienen que ver mucho con las decisiones que vamos tomando, con las metodologías que vamos aplicando en el aula. Todavía persiste todo este sistema, esta práctica enfocado en unidades didácticas o unidades de aprendizaje. El día de hoy, en esta sesión introductoria, vamos a apuntarle algunos conceptos claves que nos permitirán a nosotros enfocar cuál es la mejor lógica para desarrollar competencias. Vamos a empezar a mirar un poco cuál es el propósito de esta jornada. Nosotros en esta jornada principalmente buscaremos, Jocelyn dio una orientación fundamental para trabajar con este grupo premium. Tiene que ver justamente con la capacidad de reflexionar. Uno de los elementos claves que debemos de enfocarnos en la formación docente en servicio es la reflexión sobre nuestra práctica. Alguien me podría preguntar, José, ¿y por qué debo desarrollar la reflexión sobre mi práctica? Porque en el marco del buen desempeño docente, en la competencia 8 permite o nos invita a que nosotros reflexionemos, autoevaluemos, autodiagnostiquemos nuestra práctica de manera permanente con el fin de ir proponiendo mejoras. ¿Cómo un maestro reflexiona? Un maestro reflexiona cuando mira su práctica, la cuestiona y a partir de ese cuestionamiento empieza a proponer mejoras. Justamente este taller de este Club Premium dado por Jean Piaget está pensado en docentes con esa capacidad reflexiva. Y ustedes dentro de ese marco del gran grupo de Jean Piaget son exclusivos en la atención diferenciada para poder profundizar sobre estos elementos pedagógicos que son fundamentales en la formación docente en servicio. ¿Cuál es el propósito que vamos a tener en esta jornada? Justamente reflexionar sobre la metodología del aprendizaje basado en proyectos para desarrollar el marco del enfoque por competencia que está orientado en el currículo. ¿Qué vamos a tener nosotros como principal énfasis en el trabajo de estas sesiones? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir articulando de manera permanente las orientaciones del aprendizaje basado en proyecto con el Currículo Nacional de Educación Básica. Válgase aquí. Ojo, Club Premium, exclusividad para ustedes. Lo que vamos a buscar en estas sesiones de trabajo es que ustedes noten cómo a través del ABP empiezas a vincular el desarrollo de los lineamientos del currículo, porque muchas veces creemos que estamos desarrollando metodologías activas como el ABP, pero que no tienen relación intrínseca con el Currículo Nacional de Educación Básica. En estas jornadas de trabajo nos preocuparemos para poder enfocarnos en el vínculo de la metodología activa con el desarrollo de los lineamientos del Currículo Nacional de Educación Básica, para así hacer tierra, hacer aterrizaje a todas esas orientaciones que están marcadas en el CENEP. ¿Qué más buscaremos como propósito en estas jornadas? Identificar cómo este diseño de proyectos ayuda a promover las habilidades de pensamiento de orden superior. Recuerden lo que les expliqué inicialmente. Hay tres prioridades a nivel nacional que van a orientar el trabajo pedagógico en el 2025 y seguramente el 2026
porque esto tiene que enfatizarse en la práctica en aula. Involucramiento de los estudiantes, desarrollo de habilidades de pensamiento de orden superior y la evaluación formativa, que tiene que ver con la retroalimentación. Estos tres elementos que son prioridades para este presente año van a ser foco de atención en este vínculo del ABP, desarrollando competencias para poder profundizar en estos elementos pedagógicos. ¿Cuál es la propuesta de formación en estas jornadas? Nosotros trataremos dentro de este marco de trabajo para el Club Premium hacer vínculos con el uso del fundamento teórico, como bien señalaba Jocelyn. No se trata de profundizar o teorizar por teorizar, no se trata de teoría por teoría. Lo que vamos a buscar en estas jornadas de trabajo con ustedes es mirar el fundamento teórico, pero que este fundamento teórico tenga relación con la práctica. Buscaremos nosotros en un primer momento hacer reflexiones sobre la práctica para que la teoría tenga razón de ser, para que la teoría tenga funcionalidad dentro del trabajo pedagógico que nosotros pretendemos, para que la teoría me permita hacer una reflexión teórica de lo que pretendo mejorar dentro de mi práctica pedagógica en el marco de una metodología activa. Luego que analizamos ese caso relacionado a la práctica, buscaremos el sustento teórico y que nos va a permitir a reconstruir, hacer reconstrucciones sobre nuestra práctica, pero esta vez ya con fundamento teórico. Lo que quiero en este primer momento es que se entienda la metodología. Empezaremos centrándonos en casuísticas relacionadas a la práctica docente. ¿Cuál es el objetivo? En este primer momento de reflexión, presentaré un caso en donde una docente reflexiona sobre las metodologías que aplica y si le está ayudando o no a desarrollar competencias. Luego de este caso, vamos a ir a un segundo momento en donde revisaremos marco teórico, pero el marco teórico va a estar relacionado al caso. Por eso hablamos de conocimiento funcional. La teoría funciona de acuerdo a las situaciones que analizamos. Y como un tercer momento, vamos a ir a reconstruir ese caso inicial con el fin de darle uso al marco teórico. Es decir, buscaremos hacer reflexiones sobre la práctica con fundamento teórico, metodología que estamos aplicando para poder construir y analizar la práctica pedagógica. De igual manera, el saludo y el agradecimiento de parte del equipo de Jean Piaget a todos los colegas que integran este Club Premium para poder desarrollar estos espacios de formación. Empecemos entonces con el primer momento. Vamos a ir analizando de manera conjunta para poder comprender cómo influye la metodología activa, en este caso el ABP, para poder desarrollar competencia en los estudiantes. Veamos un poco qué nos dice la casuística. Nos dice lo siguiente: la profesora Isabel es docente del nivel secundaria y trabaja con ciencias sociales. Es una profesional dedicada que busca que sus estudiantes presenten trabajos de calidad. Esto es muy bueno de parte de la práctica de Isabel. Para desarrollar la competencia Construye interpretaciones históricas, propuso a sus estudiantes de tercer año una actividad final al terminar el bimestre. ¿Qué les pidió? ¿Qué les pidió? Pongamos atención aquí. Les pidió que los chicos hagan una línea de tiempo digital sobre la emancipación del Perú. Mira, hasta aquí nos damos cuenta que Isabel está desarrollando una unidad didáctica clásica, ¿no? Y que al final del bimestre les pide hacer un producto que es una línea de tiempo digital sobre la emancipación del Perú. Así como ahora estamos tomando como ejemplo el nivel secundario y un área curricular, en el grupo Club Premium vamos a empezar a profundizar sobre todas las competencias que estén los integrantes de este equipo. Estamos haciendo el ejercicio en esta sesión introductoria de manera progresiva. Iremos tocando competencias asociadas al nivel inicial, a primaria, al nivel secundario y la diversidad de áreas curriculares que encontramos. Quedémonos con el proceso. ¿Qué nos dice además este caso? Nos dice además que Isabel realizó 8 sesiones.
Isabel realizó 8 sesiones en donde hizo una explicación detallada sobre los hechos, fechas y personajes claves. Le asignó la línea de tiempo como un producto final. Aquí hay un elemento clave. Mira lo que dice el caso. Isabel está desarrollando 8 sesiones para poder construir esa línea de tiempo, pero está haciendo énfasis en fechas, hechos, personajes claves. Ahí, por ahí, ya empiezan las primeras reflexiones con respecto a la práctica de Isabel. ¿Qué tipo de metodología está aplicando? ¿Será una metodología donde el rol protagónico lo tiene el estudiante o lo tiene ella? Vamos analizando y reflexionando sobre la práctica. Luego nos dice, las instrucciones fueron claras. La línea de tiempo que pedía debía incluir al menos 20 eventos. Está relacionado a los hechos que ella estaba explicando. Fechas exactas relacionadas a lo que ella le daba como información. Imágenes de alta calidad y un pie de página breve con descripciones de 50 palabras por evento. Estos son aquellos requisitos que le pedía Isabel a sus estudiantes para poder lograr ese producto de línea de tiempo. Miren cómo hasta aquí podemos darnos cuenta que Isabel es una maestra muy preocupada por los estudiantes, muy preocupada por la calidad de los trabajos de los estudiantes, tiene claro que debe de promover la elaboración de productos para ir mirando competencias. Su práctica nos permite ir mirando y reflexionando. Está haciendo sesiones. ¿Serán protagonistas los estudiantes? ¿Estará promoviendo que sean los chicos quienes construyan? ¿O ella está cumpliendo el rol de facilitarle y darle la información? ¿Será una práctica expositiva? Las instrucciones que dio sobre los 20 eventos, las fechas, las imágenes de calidad, el pie de página, ¿estará asociado al desarrollo de competencias? Evaluación. ¿Será que la maestra está evaluando competencia? Hasta aquí vamos reflexionando sobre la práctica de Isabel. ¿Qué más nos dice? La mayoría de los estudiantes presentó la línea de tiempo visualmente impecables, usando herramientas como el Canva, claro, porque decía que era utilizando una herramienta digital. Colores, imágenes y las fechas eran precisas. Al parecer, hasta aquí, los chicos han cumplido con el encargo que le dio Isabel. La reflexión y la pregunta para nosotros es, ¿estará desarrollando competencias Isabel? ¿Su práctica le permitirá el desarrollo de la competencia, construir interpretaciones históricas? Vamos reflexionando sobre cómo Isabel ha desarrollado esta unidad didáctica para poder desarrollar competencias asociadas a su área. ¿Qué más nos dice el caso? Miren las reflexiones que hace Isabel. Vuelvo con esto. Si tenemos que ir analizando y reflexionando sobre la práctica de Isabel, Isabel es preocupada, está muy teniendo en cuenta siempre productos para evaluar competencias, se preocupa por los trabajos que sean de calidad. O sea, y miren aún más en esta segunda parte, dice que Isabel reflexiona un elemento clave sobre la práctica. Jocelyn al inicio nos dice, estas jornadas es para reflexionar sobre nuestra práctica. Y eso es justamente lo que buscamos a partir de este caso. Miren las reflexiones de Isabel. Al evaluar el trabajo, dice Isabel, noté que solo se limitaron a copiar y pegar la información que les di a mi diapositivas. Mira las reflexiones de Isabel o que encontraron las primeras búsquedas de Google. Mira las reflexiones de Isabel. Isabel se va dando cuenta que esas líneas de tiempo, habiendo utilizado el Canva, que estaban súper bien estructuradas y todo, y utilizando herramientas digital, los chicos solamente se limitaron a copiar y pegar la información o a tomar la primera información que encontraban en el Google. Mira las reflexiones de Isabel. Vuelvo a la pregunta original. ¿Estará desarrollando competencias Isabel? ¿Qué más reflexionó Isabel? Dice, las descripciones eran parafraseadas, pero no había un análisis genuino. Isabel reflexiona y se da cuenta que los chicos
al copiar y pegar la información, no les ha permitido analizar, interpretar, deducir, inferir. Solo han llegado a copiar y pegar y por ahí hay algunos parafraseos. Ese análisis que espera el desarrollo de habilidades de pensamiento de orden superior no hay. Mira las preguntas que les planteó. Al preguntarles, ¿cuál es la simultaneidad entre este evento con otro proceso social que vivimos antes? ¿Podrías evaluar por qué ese personaje tomó esa decisión y las implicancias que tuvo? La mayoría se quedaba en silencio o daba respuestas vagas. ¿Qué está haciendo Isabel? Sigue cuestionando su práctica. Dice, los productos son muy buenos, están muy bonitos, están decorados, tienen herramientas digitales, tienen buenas imágenes, tienen los 20 hechos, tienen las fechas precisas, tienen las imágenes que le pedí, pero les doy dos preguntas y los chicos no me responden. ¿Qué estará pasando? Mira las reflexiones de Isabel. ¿Qué más me dice? Me entregaron un producto perfecto, dice, pero en la forma no evidencia la movilización de las capacidades complejas ni el pensamiento crítico que exige la competencia. Nuevamente, Isabel reflexiona. Un maestro que no conoce la competencia se queda, oye, qué bonito la línea de tiempo. Mira, mira cómo han utilizado el Canva. Son unos capos. Mira cómo utilizaron el Canva, qué bien, mira estas herramientas, mira cómo cumplieron con las 20, los 20 hechos que le pedí, mira cómo está la precisión de las fechas. Si el maestro no conoce la competencia, se va a quedar con esa incógnita si está desarrollando competencias o no. ¿Qué nos dice luego? Siento que cubrí el contenido, buena reflexión de Isabel, pero no desarrollé la competencia de interpretación histórica. Última reflexión y final, que esperemos que todos lleguemos a este nivel. Dice Isabel, necesito cambiar la forma en que propongo estos trabajos. ¿Qué debería hacer Isabel con respecto de su práctica? Isabel no es una mala docente, es preocupada, es responsable, muestra actitud crítica, muestra actitud reflexiva, se preocupa por la calidad de los productos de los chicos, sabe que para evaluar competencias necesita evidencias, necesita producciones de los chicos. Dentro de ese marco, Isabel es una buena maestra, pero en relación a lo que viene desarrollando en el aula, hace reflexiones si está desarrollando competencias o no. Este es un elemento clave que debemos profundizar en el marco del desarrollo de nuestras competencias profesionales. ¿Qué nos permite llevar a nosotros en esta primera sesión introductoria, Isabel? La pregunta para reflexionar en conjunto es, a partir del caso de la profesora Isabel, vamos a cambiar el marcador un momento. A partir del caso de la profesora Isabel, ¿qué elementos de la metodología que aplicó exposición producto final impidieron el desarrollo de habilidades de orden superior en sus estudiantes? ¿Cómo el análisis, la síntesis y la evaluación que debemos modificar en el diseño de la actividad para asegurar la movilización de las competencias del currículo? Mira la pregunta que nos planteamos en este primer momento de la metodología. ¿Qué elementos de la metodología que aplicó impidieron el desarrollo de estas habilidades de orden superior como el análisis, la síntesis, la evaluación? Para asegurar competencias y movilizar el desarrollo de estas, ¿qué debemos hacer? Es una buena reflexión para poder iniciar esta primera entrada de por qué debo incorporar el ABP de proyectos dentro de mi práctica pedagógica. ¿Por qué el aprendizaje basado en proyecto me va a ayudar a desarrollar competencias con mis estudiantes? ¿Cómo el ABP permite desarrollar habilidades de orden superior? ¿Qué elemento, qué fase, qué momento del ABP aplica la evaluación
para poder brindar retroalimentación efectiva. En estas primeras reflexiones que tenemos a partir de este primer momento de reflexión sobre la práctica, podemos hacer los vínculos con muchos componentes en relación al Currículo Nacional de Educación Básica. Dentro de este momento, lo que buscaremos es, en el bloque siguiente, buscar el fundamento teórico que ayude a Isabel a poder desarrollar su práctica en función de una metodología adecuada y en función a los lineamientos del currículo. Esto es fundamental poder reflexionar. Es reflexionar sobre la práctica con sentido y con marco teórico. No es teoría por teoría. Eso no vas a encontrar en este Club Premium. Es teoría aplicada en la práctica. En este caso, la excusa es Isabel y sus reflexiones para poder ingresar, analizar fundamento teórico, pero con sentido crítico, técnico, pedagógico. Vamos a empezar a mirar cuáles son estos primeros sustentos de la práctica. Recuerda que en esta primera sesión tenemos tres momentos que vamos a trabajar. En este primer momento nos estamos enfocando en la reflexión sobre la práctica a partir del caso de Isabel. Ahora pasaremos al segundo momento que tiene que ver con el fundamento teórico. Dentro de este fundamento teórico, hoy vamos a profundizar en cuatro conceptos claves que nos permitan abordar las reflexiones que nos hace Isabel. ¿Qué debemos entender primero? Mira como primer concepto, aquí, primer concepto, competencia como movilización de capacidades. Primer elemento de análisis para Isabel. Isabel necesita comprender que para desarrollar la competencia necesita movilizar las capacidades de la competencia. Alguien me podría preguntar, José, ¿y qué tiene que ver esto con el aprendizaje basado en proyectos? Tiene que ver mucho, porque la metodología no te asegura el desarrollo de competencias. Lo que te asegura el desarrollo de competencias es el dominio pedagógico, curricular y didáctico que tú tienes de la competencia para aplicar la metodología. La metodología no es el fin. La metodología del ABP es el medio que nos va a ayudar a desarrollar competencias. Primer elemento, competencia como movilización de capacidades. Pregunta, ¿cómo podemos promover el desarrollo de competencias de los estudiantes? ¿Cómo podemos promover esta competencia de los estudiantes? El ABP es definitivamente una metodología que te lleva a hacer la movilización de manera estratégica de las capacidades. ¿Por qué? Porque busca como una de las partes, una de las fases de la metodología es plantearle un desafío a los chicos. Ya cuando ingresemos a estas sesiones de desarrollo propio del ABP, ingresaremos a cada fase del ABP. Una de esas fases es el planteamiento de desafíos. Si tú le planteas un buen desafío a los chicos, es retarlo a desarrollar sus competencias. Ahí viene un poco lo que vamos a hacer en las sesiones siguientes. Analizar a qué le llamamos desafíos. ¿Los desafíos realmente son desafíos o son muy chatos que simplemente los chicos lo toman como una actividad más? ¿O son muy altos que genera frustración en los chicos? Esos elementos de análisis lo vamos a mirar en las sesiones siguientes para poder mirar el criterio técnico de plantear desafíos. ¿Qué más nos dice el marco teórico? En el currículo, como ustedes ya conocen, es la facultad, la competencia, es la facultad de combinar e integrar diversas capacidades para afrontar una situación compleja. Aquí viene lo que te explicaba al inicio. Vamos a mirar por un lado la metodología y por otro lado vamos a mirar el currículo.
para que ustedes se den cuenta cómo la metodología se desarrolla a partir de los lineamientos del CENEP. Entonces, en este primer momento, nos estamos dando cuenta que el aprendizaje basado en proyectos tiene un vínculo directo en el desarrollo de las competencias porque justamente me ayuda a retarlo, a desafiarlo, a movilizar la competencia. ¿Y qué te dice el currículo cuando te habla de competencias? Te dice, moviliza sus capacidades. Entonces, en este momento, Isabel debe estar haciendo una reflexión teórica y diciendo, entonces, yo tengo que entender y comprender qué son las capacidades de la competencia, cuáles son sus definiciones, qué debo hacer yo para desarrollarlo. ¿Qué más nos dice Isabel? Isabel se centró en la adquisición de contenidos y no en la movilización de capacidades de la competencia. Y eso es lo que ocurrió. Mira cómo del caso, con este primer elemento, empieza la primera reflexión teórica de Isabel. Isabel en este momento está haciendo una reflexión. Diferencia esto. En el primer momento hacía una reflexión desde su experiencia. Decía, ¿estaré haciendo bien? ¿Desarrollaré competencias? Los chicos cuando les pregunto no me responden. Ahí Isabel hacía una reflexión empírica, de experiencia a experiencia. Pero ya en este segundo momento está haciendo una reflexión teórica, una reflexión con sustento. Isabel ahora sabe que para desarrollar competencia necesita movilizar las capacidades de la competencia. Mira la reflexión que hace. Ahora, como Isabel ya sabe que necesita movilizar las capacidades de la competencia, Isabel ingresa al currículo para poder comprender qué le dice la competencia. Y miren lo que le dice. En este mismo ejercicio, el mismo procedimiento funciona para ciencia y tecnología, EPT, educación física, matemáticas, arte, la competencia que quieran. No te quedes con el ejercicio, quédate con el procedimiento. Es el procedimiento que te permite desarrollar también habilidades de pensamiento de orden superior. Ese mismo procedimiento que está siguiendo Isabel debe quedar impregnada en nuestra práctica para poder ponerlo en práctica con nuestras reflexiones de nuestra práctica con nuestros estudiantes. Miremos qué dice la definición. Construye interpretaciones históricas. Miren lo que dice la definición. El estudiante sustenta una posición crítica sobre hechos y procesos históricos que le ayuden a comprender el presente y sus desafíos, articulando el uso de distintas fuentes, la comprensión de cambios temporales, la explicación de múltiples causas y consecuencias. Supone reconocerse como un sujeto histórico, como protagonista de los procesos históricos, producto del pasado, pero que construye el futuro. Isabel en este momento está enfocándose en la definición de la competencia. ¿Qué le dice? Que los chicos cuando trabajan esta competencia tienen que dar a conocer su posición crítica, dar argumentos, analizar, interpretar, y nos damos cuenta con Isabel que los estudiantes no lograron sentar una posición crítica sobre este proceso histórico de la emancipación. Además le dice que debe utilizar distintas fuentes para analizar la información. Además le dice que debe considerar cambios temporales. ¿Qué quiere decir eso, José? Debe identificar cambios entre el pasado y el presente, debe identificar permanencias entre el pasado y el presente, debe identificar simultaneidad de hechos entre el pasado y el presente. Cambios. José, antes construcción de conocimientos en nivel inicial y primaria, construcción de hechos familiares. José, antes en casa teníamos la costumbre de reunirnos
todos los domingos en la noche y salíamos a frente de nuestra casa y ahí tomamos el aire, nos refrescábamos y conversábamos y nuestros padres y abuelos contaban anécdotas. Ahora ya no. Todos estamos viviendo en distintos lugares. Ahí hay un cambio de un hecho histórico, chiquito, para inicial y primaria, que se trabaja de la misma manera en el nivel secundario. El concepto de cambio, de hechos familiares, coloquiales de los estudiantes. Ahí voy empezando a vivir estos cambios temporales. Simultaneidad. José, en el año 1982, mientras yo nacía en la región Ica, en la provincia de Guaral construían la primera iglesia católica. Simultaneidad. Dos hechos que ocurren en un mismo momento. Mira cómo estos elementos de la práctica, el conocimiento, hay un micrófono. Esto igual que te tiene que dar la serie. Gracias. Entonces, dentro de ese momento, lo que está ocurriendo es que Isabel está comprendiendo la competencia. ¿Qué ha ocurrido en la práctica de Isabel? Isabel está desarrollando una competencia que probablemente no conozca. Utilice la metodología que utilice, si no comprendo la competencia, no la voy a poder desarrollar. José, ¿dónde dice eso? En el currículo. El primer elemento para desarrollar y evaluar competencias es comprender la competencia. Miren, y aquí estamos analizando la definición de una competencia que ustedes la encuentran en los programas curriculares. Pero no basta con comprender la definición, sino también con las capacidades que la componen. Por ejemplo, aquí, en esta competencia, construye interpretaciones históricas, tenemos la capacidad, interpreta críticamente diversas fuentes. La otra capacidad, comprende el tiempo histórico y la otra capacidad, elabora explicaciones sobre los procesos históricos. ¿Qué significa eso, José? Por ejemplo, cuando nosotros decimos que los chicos tienen que interpretar fuentes, es decir, que se le tiene que dar una diversidad de fuentes para que pueda analizar y abordar hechos o procesos históricos, ubicarlas en un contexto, comprenderlas de manera crítica, que reflejen la perspectiva particular y tener diferentes grados de fiabilidad. ¿Qué significa eso, José? Que recuerda el caso, ¿qué ocurría con los estudiantes de Isabel? Lo primero que encontraban en el Google, en el explorador, en el Internet, lo primero que buscaban lo copiaban y lo pegaban. Eso hacían los chicos. ¿Qué te dice la competencia? Te dice que los chicos tienes que darle diversidad tipo de fuentes y los chicos tienen que analizarla no solamente desde la información, sino de cuán fiable es la información. ¿Qué significa con la fiabilidad? ¿Será información confiable? ¿Será información fidedigna? ¿Será información que esté pegada a la realidad? Los chicos tienen que saber, y te lo dice la capacidad, los chicos tienen que saber identificar que no toda información viene de una fuente confiable. Eso es desarrollar competencia y en este caso los estudiantes no lo están haciendo. Mirando al estudiante. Miremos a Isabel. Isabel se preocupó por ella darle la información. Ella le decía los hechos, ella le decía las fechas, ella le daba los momentos o los hitos del proceso histórico. Ella, Isabel, lo hacía. Pero ¿qué dice esta capacidad? No, no debes hacer eso, Isabel. La capacidad le dice, dale la información y que ellos lo analicen, que ellos lo comprendan, que ellos lo comenten, que ellos le den el análisis crítico, que ellos vean cuál es su posición sobre eso, que ellos nos digan, profesora, yo estoy de acuerdo con el personaje tal en la emancipación porque su actitud fue proactiva para desarrollar la independencia del Perú. Otro estudiante puede decir, no, a mí no me pareció muy buena la actuación de ese personaje, porque ¿cómo va a ser bueno alguien que ha matado a tanta gente? Mira cómo dos posturas distintas sobre un mismo hecho, eso es competencia.
Cuando tú logras que los chicos empiecen a analizar críticamente, vas a encontrar posturas o perspectivas diferentes, como lo que te acabo de decir. ¿Y eso cómo lo logras? Movilizando la capacidad de la competencia, interpreta críticamente fuentes. Pero luego viene una siguiente capacidad, que tiene que ver con comprender el tiempo histórico. ¿Y qué significa eso, José? Cuando nosotros decimos que los chicos tienen que comprender el tiempo histórico, ¿qué tienen que hacer? Utilizar nociones relativas de tiempo. Aquí está, nociones relativas del tiempo. ¿Qué significa, José, eso? Ahorita les explico. Reconociendo que los sistemas de medición temporal son convencionales y dependen de distintas tradiciones culturales, que el tiempo histórico tiene diferentes duraciones. Asimismo implica ordenar los hechos y procesos históricos de manera cronológica, explicando cambios, permanencias, simultaneidades, lo que decía la definición. Recuerda lo que decía la definición, cambios, permanencias, simultaneidades. Mira, cuando tú comprendes la definición de la competencia, cuando analizas las capacidades es más fácil. Este proceso en el marco del aprendizaje basado en proyectos va a ser fundamental. Y cuando desarrollemos estas sesiones ya dentro del marco de la metodología misma, vamos a empezar a profundizar en comprender competencias. Porque si no las comprendemos, utilices la metodología que utilices, no vas a desarrollar competencias. ¿Qué debe hacer el estudiante en esta segunda capacidad? Los chicos tienen que empezar a utilizar nociones relativas de tiempo. ¿Qué significa eso, José? Que los chicos tendrían que empezar a hacer como hitos o escalas de tiempo. ¿Qué significa? Por ejemplo, en los niveles de inicial y los primeros grados de primaria empiezan a hacer cuéntame tus hechos de un día y los chicos empiezan. Amanecí, me levanté, me bañé, seguidamente, como a las 8 de la mañana, ya estaba en la escuela, a las 10 de la mañana tomé mi lonchera, a la 1 salí, a las 2 de la tarde estaba almorzando, a las 3 y media de la tarde estaba haciendo mi tarea, a las 4 miré un poco de televisión, a las 8 me eché a descansar para salir a la escuela. ¿Cuál es esa noción de tiempo para los chicos? Las horas. Para los niños pequeños, pequeñas escalas. Cuando ya los chicos están cuarto, quinto, sexto de primaria, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto de secundaria, ya empiezan a trabajar por décadas, por lustros, por siglos, periodos de 10 en 10, de 20 en 20, y ahí es donde entra la mediación del docente. ¿Qué ocurrió en el caso de Isabel? Isabel les planteaba las fechas. Es decir, mira las reflexiones para Isabel. Isabel no les permitió hacer el análisis crítico de fuentes, no les permitió hacer la perspectiva del análisis críticos y la fiabilidad de la información, primera capacidad. Isabel no les permitió que ellos construyan sus relaciones relativas de tiempo. Ella se los dijo, pongan estas fechas, estas son las fechas clave. Ella se los dijo. Es decir, Isabel, a pesar de ser una muy buena maestra, muy empoderada, con mucha preocupación sobre el trabajo pedagógico, al no conocer la competencia, la llevó a ella darle los datos exactos y no le permitió a los chicos desarrollar la segunda capacidad, ni la primera ni la segunda. Por eso es que, tal como lo venimos presentando en este momento, cómo es importante hacer análisis teórico, pero a partir de reflexiones sobre la práctica. ¿Y qué nos dice la tercera capacidad? Dice, es jerarquizar las causas de los procesos históricos, relacionando las motivaciones de sus protagonistas, su cosmovisión, la época en que vivieron, establecer las múltiples consecuencias del pasado y sus implicancias en el presente, así como la reconstrucción de nuestro futuro. ¿Qué significa eso, José? Significa que Isabel
no debe enseñar la historia para la historia. ¿Qué te dice esa capacidad? Que los chicos elaboran explicaciones cuando jerarquizan y explican causas, cuando empiezan a proponer cómo esas causas tienen consecuencias. Mira, relación causa-consecuencia, desarrollo de habilidades de pensamiento de orden superior. Ahí están las habilidades de orden superior. Si los maestros empezamos a trabajar las competencias tal como están definidas, tenemos mayores posibilidades de desarrollar habilidades de pensamiento de orden superior. Es fundamental que hagamos esta reflexión. Un maestro en alguna jornada me decía, José, ¿qué debo de trabajar? ¿Debo de trabajar competencias o habilidades de pensamiento de orden superior? Ya no entiendo, me dice. Ya no entiendo. ¿Qué trabajo? ¿Competencias o habilidades de orden superior? La respuesta es, trabaja competencias del currículo. Si tú desarrollas competencias, vas a tener por añadidura el desarrollo de habilidades de orden superior. ¿Qué dice esta última capacidad? Dice que los chicos deben aprender historia, pero para establecer relaciones con el futuro, con el presente, para construir una nueva historia. ¿Qué significa? Significa que si estamos trabajando este periodo de histórico de la emancipación, si yo estudio la historia, tengo que preguntarle, chicos, si hoy en día somos libres, somos independientes, nosotros podemos valernos por nosotros mismos o todavía seguimos siendo dependientes de otros países o los otros países influyen en nuestras decisiones. Mira cómo enseñas hechos históricos, pero relacionando y estableciendo estos cambios temporales con el presente, las implicancias con el presente. Haces ese cruce de hecho histórico, implicancias con el presente. ¿Para qué debo hacer esto, José? Para que los chicos hagan una posición crítica, hagan posiciones críticas. José, quiero trabajar el hecho histórico de la exportación del guano. En clase, un estudiante levanta la mano y dice, profesor, profesor, así como se llevaban el guano en aquel tiempo, hoy sigue ocurriendo lo mismo. Yo vivo en la región Ica y ahí producimos algodón y todo el algodón lo exportamos al oriente y nosotros nos quedamos con las pelucitas que son de mala calidad para nosotros. El estudiante, ¿qué ha hecho en ese momento? Estableció la relación de un hecho histórico, exportación del guano, con un hecho del presente, sus implicancias. A partir de ese vínculo, yo puedo decir que el estudiante está haciendo o elaborando explicaciones sobre procesos históricos. A partir de ello, yo puedo decir que el estudiante está construyendo el desarrollo de la competencia. Entonces, Isabel tampoco ha permitido este vínculo. Hagamos un recuento de lo que ha trabajado Isabel y lo que no en este primer elemento. ¿Qué ocurre con la práctica de Isabel? Nos estamos dando cuenta en esta reflexión que Isabel, siendo una muy buena maestra, muy preocupada por el desarrollo de competencia de los chicos, al no conocer la competencia, no la está desarrollando de manera conveniente. No está permitiendo que los chicos analicen críticamente fuentes de información. Ella se los hizo. Ella les dio la información de los hechos históricos. No permitió que los chicos la analicen, la revisen, lo comprendan, digan cuál es su posición, su postura, identifiquen si la información es fiable o no. No les permitió hacer eso. Comprende el tiempo histórico. ¿Qué implica? Que los chicos establezcan una noción relativa de tiempo, que ellos empiecen a pautear rangos de fechas de acuerdo a la información que revisaron para que construyan esa línea de tiempo. ¿Qué hizo Isabel?
Isabel le dio la fecha que tenía que poner en su línea de tiempo. No les permitió desarrollar esa parte, esa segunda capacidad de la competencia. En cuanto a la elaboración de las explicaciones, cuando Isabel le hacía preguntas a los chicos no respondían las preguntas. Los chicos daban respuestas vagas o daban respuestas directas de información. Entonces, en este primer elemento de análisis teórico, tenemos que analizar y comprender, e Isabel reflexiona de que necesita comprender la competencia antes de empezar a desarrollar cualquier metodología. Si no, hasta la mejor metodología no va a funcionar en el desarrollo de su práctica pedagógica. Este es el primer elemento teórico que hemos preparado para que Isabel haga reflexiones teóricas. Pero hay otro elemento importante y aquí viene un poco lo que les decíamos al inicio. Mira este primer vínculo, metodologías con currículo, CENEP. Esa es la manera de hacer un alineamiento de metodología dentro de nuestro sistema educativo. No es metodología por metodología, tiene un sentido teórico. Segundo punto, primer punto ya vimos, desarrollo de competencias a partir de la movilización de las capacidades. Segundo punto, planteamiento de situación significativa o auténtica. ¿Qué te dice el currículo? Primero veamos qué dice el marco del el ABP. Dicen que en el ABP el plantear un problema real y complejo es el punto de partida. Si nosotros no sabemos plantear buenos desafíos a los chicos, no vamos a salir bien en la metodología del ABP. Se los comenté en algún momento. Dentro de las fases del aprendizaje basado en proyectos, una de, perdón, una de las fases es el planteamiento de desafíos. Y si yo miro el currículo, es el planteamiento de situaciones significativas. Y estos tienen que estar relacionados a la vida de los estudiantes y al contexto local, global, regional dentro de el marco de la institución educativa. ¿Qué nos dice en la práctica de Isabel? Isabel plantea, debe ser un reto abierto, que no tenga una única respuesta obvia. Mira eso, otro elemento, ¿ah? Otro elemento pedagógico. No debemos cerrar la posibilidad a que todos los estudiantes hagan lo mismo. ¿Qué me pide la competencia? Que los chicos analicen diversas fuentes, que hagan un análisis crítico, que lo comprendan, que me digan su postura y que me digan si la información es confiable o no. ¿Qué más me dice la competencia? Que los chicos establezcan nociones relativas de tiempo para ir estableciendo hechos de manera cronológica. ¿Qué me dice la competencia en la tercera capacidad? Que los chicos elaboren explicaciones identificando causas y consecuencias y que vayan haciendo relaciones entre el pasado y el futuro para construir una nueva historia. Eso te pide. Entonces, no hay una única forma de hacerlo. Aquí, por ejemplo, ¿qué hace Isabel? Isabel les plantea la línea de tiempo como una tarea. No era un desafío, era, como ya hicimos 8 sesiones sobre la emancipación, ahora háganme una línea de tiempo. Quedó como una tarea. No requiere pensamiento crítico, obvio, ni análisis. ¿Por qué? Porque los chicos solo replicaron la información. Los chicos solamente jalaron y copiaron la información que Isabel les había compartido, que ella les había preparado. No permitió el desarrollo de competencia. ¿Qué más nos dice? Un desafío auténtico debe promover al estudiante investigar, analizar. Mira lo que dice por aquí. Vamos a cambiar el color. Investigar, analizar, tomar decisiones. Eso es lo que pide la competencia. Eso es lo que te pide la competencia. Tú le puedes decir a los estudiantes, a ver chicos,
El día de mañana vamos a trabajar la emancipación. Mañana cada uno de ustedes me va a traer una información, una información sobre los principales hechos de la emancipación. ¿Qué lo estás ayudando? ¿A qué lo estás orientando? A investigar. ¿Qué va a ocurrir? Muchos de ellos van a copiar y pegar del Google, del Internet. Ahí trabaja la competencia. ¿Será confiable esa información? ¿Cuál es el origen? ¿De dónde lo obtuviste? ¿Analizaste previamente si era información confiable? Trabajamos la competencia. Análisis de fuente, primera capacidad. Tomar decisiones, tercera capacidad. Explica causas y consecuencias, asume una postura crítica para elaborar conclusiones, para tomar una postura, una decisión. Si tú te das cuenta, ahí está el desarrollo de habilidades de pensamiento de orden superior. Alguien me podría preguntar y decirme, José, ¿y cómo se vincula esto que tiene que ver con situaciones auténticas? ¿Cómo se vincula con el currículo? Ya, primer elemento, primera teoría. Ya me di cuenta que la metodología ABP es clave comprender la competencia. Te lo dice el ABP y te lo dice el currículo. Ok, pero ahora miremos por qué la situación significativa. Esto es mirando la metodología. La pregunta es, ¿y qué nos dice el currículo? Veamos por aquí. Miren lo que dice el currículo. El currículo nos señala orientaciones para el proceso de enseñanza-aprendizaje en el capítulo 6. ¿Qué nos dice el currículo sobre cómo desarrollar competencias? El mismo currículo te orienta a desarrollar metodologías activas. Mira lo que decía la metodología activa. Empieza planteando situaciones reales, auténticas, desafiantes, que te permitan el desarrollo adecuado del marco de competencias. Segunda orientación, partir de situaciones significativas. ¿Qué te dice aquí? Implica diseñar, seleccionar situaciones que respondan a los intereses, ofrezcan posibilidades de aprender y cuando esto ocurran los chicos puedan establecer relaciones con sus saberes previos y la nueva situación. Por este motivo, una situación resulta significativa cuando constituye un desafío para él, una de las etapas del ABP, planteamiento de desafío. Lo vamos a mirar en las siguientes sesiones cuando entremos a cada una de las fases. Estas situaciones cumplen el rol de retar las competencias del estudiante para que progresen a nivel de desarrollo mayor al que tenía. Justamente lo que venimos explicando. El estudiante sabe recoger información, ahora hay que analizarlo, ahora hay que comprenderlo, ahora hay que darle un análisis crítico, ahora tienes que elaborar conclusiones, ahora tienes que establecer relación de causas-consecuencias. Mira cómo, conociendo la competencia y con una buena situación significativa, tú promueves que los estudiantes sigan desarrollando competencias. Elemento clave y fundamental en el marco de nuestra práctica pedagógica. Luego nos dice, para que este desarrollo ocurra, los estudiantes necesitan afrontar reiteradas situaciones retadoras. ¿Qué significa eso, José? Que no basta con que los chicos construyan interpretaciones históricas sobre la emancipación. No basta con una sola situación. Luego hay que hacer lo que construye interpretaciones históricas sobre el periodo inca, sobre el periodo de la independencia, sobre la guerra mundial. Mira cómo le planteo diferentes situaciones para que los chicos construyan interpretaciones históricas. No basta con una situación, te lo dice el mismo currículo. Que les exija, esto es clave, que les exija seleccionar, movilizar y combinar las capacidades o recursos de las competencias. Literalmente te lo dice el currículo. Literalmente. ¿Qué estará diciendo, reflexionando Isabel en este momento? Oh, yo no solamente no conocía la competencia,
sino que yo estaba desarrollando sesiones expositivas, sesiones donde yo daba la información y no permitía la movilización de las capacidades. Y para poder promover ese desarrollo de las capacidades, necesito plantearles buenas situaciones significativas. Mira lo elemental que es estos dos componentes que estamos analizando teóricamente. Competencia, análisis de competencia. Segundo punto, tiene que ver con el planteamiento de situaciones significativas. Dos marcos teóricos que permiten a Isabel hacer reflexiones con fundamentos, hacer reflexiones con marco pedagógico curricular disciplinar. Eso es lo que decía Jocelyn al inicio. Hoy vamos a promover reflexiones sobre el trabajo pedagógico en el aula de nuestra práctica pedagógica. Fundamental para poder desarrollar competencias en los estudiantes. Pero no es lo único que hemos preparado como marco disciplinar. Estamos mirando dos componentes teóricos. Miremos un poco lo que implica también la evidencia en el marco del trabajo pedagógico. ¿Qué tiene que ver la evidencia? Recuerden que dentro de las prioridades del año escolar son tres: involucramiento, habilidades de orden superior y retroalimentación, evaluación formativa. José, y hasta aquí, ¿cuáles hemos abordado? Si nosotros planteamos buenas situaciones significativas que respondan a los intereses, necesidades de los chicos, que orienten la práctica de desarrollo en aula, ¿qué voy a lograr? Que los chicos se involucren, se interesen, se motiven en el desarrollo de las actividades de aprendizaje. Involucramiento. Si yo desarrollo adecuadamente la competencia que me marca las definiciones del currículo, ¿qué te pide? Que analice fuentes, que los comprenda, que haga análisis críticos, que vea si son fiables, que establezca comparaciones, que haga nociones relativas de tiempo, que ordene cronológicamente, que haga relaciones de causa-consecuencia, que establezca relación entre hechos del pasado y el presente, que tome decisiones, que haga conclusiones, que tome una posición crítica. ¿Qué estoy haciendo? Desarrollando habilidades de pensamiento de orden superior. Y ahora viene el tercer elemento de prioridad del sistema educativo, que tiene que ver con la retroalimentación. En este tercer componente relacionado al desarrollo de competencias, nos dice, en cuanto a evidencia de aprendizaje, dice, es la culminación del proyecto. Ya te voy diciendo algunas fases del ABP. Uno es la entrada, cómo ingresamos a hacer el desarrollo del ABP. ¿Cuál es esa puerta que abre para que los estudiantes se enganchen, valga la mala expresión, en un aprendizaje basado en proyectos? Otra fase tiene que ver con el planteamiento de desafíos. ¿Cómo yo le propongo un desafío que permita retarlo, que permita desafiarlo, valga la redundancia, a desarrollar competencias? Ahora aparece una fase más, no necesariamente hay un orden, una fase más que tiene que ver con la evaluación o la determinación del producto. Necesitamos tener claridad sobre el producto que se va a trabajar para poder enfocarnos en el marco del desarrollo de competencias. ¿Qué nos dice en esta parte de evidencia? Dice que es la creación, servicio concreto, tangible o intangible, que resuelve o aborda un desafío inicial que debe ser compartido con una audiencia real. Aquí, en la práctica de Isabel, nos damos cuenta que, ok, ok, Marixa, también vamos a tomarnos espacios para mirar matemáticas. Como bien decía hoy, vamos a buscar espacios, como es nuestra primera sesión introductoria con el equipo de Jean Piaget. Hemos quedado en que vamos a hacer un backup, un histórico, un diagnóstico de los docentes que forman parte del club Premium, con el fin de identificar de qué área, qué especialidad, qué nivel son, para poder ir haciendo ejercicios con matemáticas,
con ciencias, con comunicación, con EPT, con ciencia y tecnología. Esa misma lógica con comunicación, por supuesto. Pero vuelvo con lo que te decía al inicio, como es una sesión introductoria, buscaremos nosotros que en esta primera sesión te quedes con el procedimiento. ¿Qué hemos hecho? En el caso de Isabel, analizamos la definición de la competencia, cada una de sus capacidades, hemos revisado el marco disciplinar de lo que es una situación significativa y ahora estamos mirando la importancia del producto. ¿Por qué? Porque en el aprendizaje basado en proyectos se tiene que concretar en un producto tangible. En este caso, Isabel colocó una línea de tiempo, pero lo puso al final del bimestre después de 8 sesiones, es decir, no fue pensado desde el inicio como producto de esas 8 sesiones, sino que al final se le ocurrió poner un producto sin haber mapeado la relación de las sesiones que ha desarrollado. Este producto de línea de tiempo no tenía un público a quien iba a llegar, no había una definición. ¿A quiénes le voy a presentar mi línea de tiempo? Ustedes bien saben que en el ABP, desde el diseño, se planifica a quiénes está dirigido ese producto. Solamente era una tarea de entrega al docente. Nosotros lo que vamos a buscar en esta parte es justamente el desarrollo de habilidades de pensamiento de orden superior. ¿Cómo lo logro? A través del análisis de fuentes, a través del establecimiento de ordenamiento cronológico, a través de elaboración de conclusiones. Aquí en el ejercicio se está mirando así. José, ¿y cómo funciona con otras competencias? Por ejemplo, en matemáticas, los chicos que hacen establecen relaciones entre los datos, analizan y hacen representaciones, comunican con lenguaje matemático para finalmente argumentar sus procedimientos, sus estrategias. Ahí inmerso están las habilidades de pensamiento de orden superior. Si quiero mirarlo desde comunicación, los chicos, por ejemplo, en lectura, analizan y predicen lo que va a decir el texto, empiezan a hacer identificación de información explícita, implícita, y finalmente empiezan a hacer opiniones, análisis crítico valorativo de lo que han leído. Ahí hay análisis de habilidades de pensamiento de orden superior. Si lo quiero mirar desde ciencia y tecnología, problematizan, hacen hipótesis, diseñan un plan de investigación, elaboran conclusiones y comunican sus conclusiones. Ahí hay desarrollo de habilidades de orden superior. En cada una de las competencias, cuando haces el análisis, te darás cuenta que si son trabajadas de manera pertinente, aseguras el desarrollo de competencias. Pero eso no es lo único. Miren, hasta aquí vamos reflexionando a partir del caso de Isabel, a partir de 3 conceptos. Análisis de competencias, planteamiento de situación significativa y aquí estamos mirando la evidencia de aprendizaje, el producto en el ABP. Ahora miremos un elemento más que tiene mucha relación con competencia. ¿Cuál es esa relación? La relación cuando yo desarrollo competencias, los chicos se hacen autónomos. Son los estudiantes quienes tienen que analizar la información. Son los estudiantes quienes tienen que hacer su postura crítica. Son los estudiantes que tienen que elaborar sus nociones de relación de tiempo. Son los estudiantes que tienen que establecer relaciones de causa-consecuencia. Son los estudiantes que tienen que asumir una postura crítica al establecer relaciones del pasado con el presente. Entonces, si son ellos quienes construyen, se harán dentro del alineamiento del aprendizaje autónomo. Pero en este caso, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Isabel asumió una postura de exposición. Isabel les dio los hechos, Isabel les marcó las fechas, Isabel les pauteó los conceptos claves.
Entonces, aquí Isabel no promovió la autonomía de los estudiantes. ¿Qué significa desarrollar habilidades de orden superior? Analizar, interpretar, concluir, establecer relaciones, analizar fuentes, hacer una postura crítica, dar mis argumentos. Y si lo hace el estudiante, serán estudiantes autónomos. Pero si la maestra hace los procesos, va a generar estudiantes dependientes. Por eso es que los chicos se acostumbran a que sea el maestro quien le entregue la información analizada, digerida, consolidada, sistematizada, y ellos solo recepcionan. Eso no está dentro del marco del enfoque del currículo. ¿Qué nos dice entonces en el marco de lo que implica la autonomía? Implica un soporte temporal y progresivo que el docente ofrece para que el estudiante logre justamente pasar por encima de su capacidad actual. Los chicos deben ayudar, el maestro tiene que ayudarlo a desarrollar su zona de desarrollo próximo. Es decir, si los chicos logran analizar e interpretar textos que ha recogido, fuentes, tú tienes que ayudarlo a que establezca relaciones de nociones de tiempo. Tienes que ayudarlo, mediar, para que establezca relaciones del pasado con el presente. Tienes que mediar para que los chicos elaboren conclusiones. Tienes que mediar para que los chicos establezcan relaciones críticas en función al futuro de nuestra historia. Eso es lo que debemos hacer, pero obviamente eso lo vas a hacer siempre que conozcas la competencia. Si no, como te dije hace unas láminas atrás, ninguna metodología, por más buena que sea, te va a ayudar a desarrollar competencias. ¿Qué más implica el desarrollo de esta práctica? Implica que la maestra empiece a asumir un rol de facilitador dentro del marco pedagógico. El rol expositor no es. El rol de brindar información no es. José, ¿y cómo esta orientación de metodologías se relaciona con lo que dice el currículo? Veamos por aquí. Miren lo que dice el currículo. Esto solamente es para el Club Premium de Jean Piaget. Vínculo de metodología ABP con el Currículo Nacional de Educación Básica. Es fundamental que aterricen las orientaciones del CNEP en el marco del desarrollo de competencias. ¿Qué me dice una de sus orientaciones? Que debes mediar el progreso de los estudiantes de un nivel de aprendizaje a otro. ¿Esto dónde lo encuentras? Lo encuentras en el capítulo 6 del Currículo Nacional de Educación Básica. Y mira lo que te dice el currículo. La mediación del docente durante el proceso de aprendizaje supone acompañar al estudiante hacia un nivel inmediatamente superior de las posibilidades de zona de desarrollo próximo con respecto a su nivel actual de zona de real de aprendizaje. Si hago relación con lo que dice el uso de metodologías, te darás cuenta que hay un vínculo directo de la orientación de la metodología del ABP con la orientación que te da el currículo. Mira lo rico que es la metodología de ABP en términos pedagógicos, pero es fundamental que como docente hagamos el análisis e interpretación de competencias, porque si no, vas a hacer lo que actualmente está ocurriendo. Muchos maestros dicen que están trabajando el ABP, pero es el ABP disfrazado de un método expositivo tradicional. ¿Por qué? Porque siguen desarrollando actividades expositivas. ¿Por qué ocurre esto? Porque no conocen la competencia, no la comprenden, no identifican la movilización estratégica de sus capacidades, no comprenden las implicancias pedagógicas de las capacidades.
Si no se comprende eso, ninguna metodología la vas a aplicar de manera pertinente. ¿Qué más nos dice? Por lo menos hasta que el estudiante pueda desempeñarse bien de manera independiente, autonomía. De este modo, es necesaria una conducción cuidadosa del proceso de aprendizaje donde atenta la observación del docente al estudiante para realizar tareas de distinto nivel de dificultad. Dentro de ese marco pedagógico, entonces, vamos desarrollando cuatro conceptos claves. Estas son las principales reflexiones que hemos preparado para Isabel. Retomemos un poco el caso. ¿Qué nos decía el caso en el primer momento? Isabel era una maestra que muy preocupada, muy empoderada, muy asegurándose de la calidad de los productos de los chicos, sabía que tenía que elaborar productos para valorar y evaluar las competencias. Era una maestra muy reflexiva. Dentro de esas bondades de sus reflexiones, hacía un autocuestionamiento permanente de su práctica con el fin de buscar nuevas formas de desarrollar competencias. ¿Qué encontramos en su práctica? Encontramos a una maestra que en un primer momento no comprendía la competencia. Ese es el primer sustento teórico. Para Isabel, Isabel comprende ahora que necesita manejar la definición de la competencia. Isabel sabe ahora que necesita comprender cómo se movilizan estratégicamente las capacidades de la competencia para poder aplicar adecuadamente su ABP. Isabel se tomó el tiempo de analizar cada capacidad y fue reflexionando y diciendo, yo no hice el desarrollo de competencias. Yo tuve una práctica expositiva. Yo no dejé que los estudiantes construyan sus aprendizajes. Ese fue el primer elemento teórico con el que hemos reflexionado. ¿Cuál fue el segundo elemento? El planteamiento de situaciones significativas. Isabel había propuesto una situación, una tarea al finalizar su unidad didáctica, después de 8 sesiones. Lo decidió en ese momento. En la aplicación de una metodología activa, el producto es pensado desde el inicio. ¿Por qué? Porque las sesiones que se desarrollan debe conducir a a la construcción o elaboración de ese producto y no tomarlo como Isabel, que lo definió al finalizar sus 8 sesiones. Ahí viene la relevancia del segundo concepto que hemos analizado, que tiene que ver con el planteamiento de situaciones significativas, que son elementos que vamos a profundizar cuando empecemos a desarrollar las fases del ABP. ¿Cuál es el tercer concepto que hoy hemos preparado para ustedes? El producto o evidencia de aprendizaje. Isabel definió una línea de tiempo de una sola forma. Isabel dijo, todos me hacen una línea de tiempo con 20 hechos, con estas fechas, con estos adornos, con estas imágenes. Isabel no ha dejado el desarrollo y la perspectiva de la competencia. Isabel lo ha cerrado. Es un producto único, cerrado. No ha dejado posibilidad de que los chicos propongan cómo podrían hacer sus interpretaciones de los hechos históricos. No los ha dejado, no ha permitido desarrollar competencia. Tercer concepto, producto relacionado a la competencia. Y cuarto concepto, que es el que acabamos de explicar ahora, es que Isabel ha tenido una postura en relación a una práctica expositiva, una práctica donde ella brindaba la información de los hechos históricos de la emancipación, donde ella pauteaba las fechas que deberían de colocar en su línea de tiempo. Y aquí nos damos cuenta, en la metodología, en el currículo, nos damos cuenta que no está promoviendo autonomía en los estudiantes. Lo que tiene que hacer Isabel es permitir que los chicos analicen información en diversas fuentes,
hagan comparaciones, hagan deducciones, hagan análisis críticos, revisen si la información que están leyendo es fiable o no. Tiene que permitir que los chicos construyan nociones de tiempo, hagan ordenamiento cronológico de hechos, establezcan relaciones de causas-consecuencias, establezcan vínculos entre hechos del pasado y el presente, establezcan ideas, proyecciones hacia el futuro. Ahí podríamos decir que Isabel está promoviendo autonomía en los estudiantes. Son cuatro conceptos que estamos profundizando para poder enfocar de una manera conveniente estas reflexiones que tenemos con el caso de Lucía. ¿Cuál es el propósito de iniciar nuestras jornadas con una casuística? Justamente vincular con nuestra práctica. Yo, por ejemplo, del área de ciencia y tecnología, en este momento hago vínculo de Isabel y yo me pregunto, José, ¿estás desarrollando la competencia de indaga? José, ¿estás promoviendo que los chicos hagan explicaciones con conocimiento científico? José, ¿estás promoviendo que los estudiantes hagan diseños con soluciones tecnológicas? En este momento yo cuestiono, analizo, reviso mi práctica para saber si estoy promoviendo competencias. Yo, José, profesor de matemática, estaré pensando, estoy promoviendo que mis estudiantes resuelvan problemas de cantidad, de regularidad, geométricas y estadísticas, promoviendo que los chicos argumenten sus procedimientos, argumenten afirmaciones respecto a sus estrategias. Yo estoy promoviendo que los chicos hagan comunicaciones con lenguaje matemático. En este momento estoy reflexionando sobre mi práctica. Yo, José, docente de EPT, estoy pensando y me pregunto, José, ¿estás desarrollando la gestión del emprendimiento? ¿Estás permitiendo que los estudiantes desarrollen capacidades para hacer estudios de mercado? ¿Estás promoviendo para que los estudiantes puedan hacer un testeo de algún producto o servicio? ¿Estás promoviendo para que los estudiantes puedan determinar más de un plan que permita validar los emprendimientos? Dentro de ese marco, cada uno de los que estamos en sala debemos generar reflexiones en relación a nuestra práctica en el desarrollo de competencias. Y como bien le señalábamos al inicio, mi estimada Jocelyn me marcó la imagen, me marcó el mapa, señalando, en esta jornada vamos a preocuparnos en hacer reflexiones sobre nuestra práctica. Dentro de ese marco y ese lineamiento es lo que buscamos nosotros poder profundizar en estos elementos relacionados al ABP. Pero no queremos nosotros dejar suelto el proceso metodológico. Mira el proceso. Hemos analizado el caso de Isabel. Hemos utilizado cuatro conceptos claves para develar las creencias, supuestos de la práctica de Isabel. Pero no nos vamos a quedar ahí. Ahora vamos a entrar al proceso de reconstrucción de la práctica de Isabel. Analicemos dentro de este espacio cómo Isabel, ahora con estas reflexiones teóricas, va a reconstruir su práctica. Pasemos y miremos. Tercer momento, reconstrucción de la práctica. Analicemos un poco por aquí. ¿A qué nos conduce esta reconstrucción? Veamos qué nos dice y qué tenemos preparado para ustedes. La docente Isabel. Un momento, regalo. Veamos este tercer momento. Dice, la docente Isabel, al reflexionar sobre la falta de habilidades de pensamiento de orden superior en el producto, que fue la línea de tiempo, decide transformar su práctica aplicando el ABP. Buena elección de Isabel.
pasando de ser de una expositora a una facilitadora en un proyecto auténtico. Mira cómo se cierra el círculo de formación. Mira cómo Isabel reflexionó sobre su práctica, sustentó con marco teórico, ahora con ese dominio teórico, reformula, replantea su práctica. ¿Qué quiere hacer? Pasar de una maestra expositora a una maestra facilitadora, guía, mediadora, como lo dice el currículo. Veamos qué hizo Isabel. Miremos este primer cuadro aquí, en el número uno. Miremos este primer cuadro. ¿Qué nos dice? Isabel rediseña el propósito. Ya no busca que presenten una línea de tiempo, sino que construyan interpretaciones históricas sobre los dilemas de la emancipación. Mira, ¿qué está ocurriendo aquí? Isabel se ha dado cuenta, cuando ha analizado la competencia, que no necesita darle afirmaciones a los chicos. Entonces utiliza la estrategia de dilemas para poder hacer que los chicos construyan su posición crítica, construyan sus interpretaciones. Alguien me podría preguntar, porque se distrajo seguro, y me dice, José, ¿cuándo yo puedo decir que un estudiante construye interpretaciones? Cuando analiza fuentes, cuando las comprende, cuando hace una posición crítica, cuando señala si es fiable o no, cuando establece nociones de tiempo, cuando establece relaciones de causa-efecto, cuando establece análisis crítico y asume una postura, cuando establece relaciones del pasado con el presente. Miren todas las formas que tienes de evidenciar esa construcción de interpretaciones históricas. Tienes toda la claridad, en este caso Isabel, tiene toda la claridad para poder desarrollar de manera conveniente la competencia. Ha pasado de un propósito, su propósito era que presenten su línea de tiempo, ahora no, ahora dice que su propósito es que construyan interpretaciones históricas sobre dilemas de la emancipación. ¿Qué dice esto? Que implica el trabajo no es reproducir, sino argumentar y analizar. Mira cómo Isabel ha reflexionado sobre su práctica y se ha dado cuenta que necesita desarrollar la competencia. No estaba desarrollando competencia. ¿Qué dice en el marco de las reflexiones? Promueve que el estudiante movilice el conocimiento de las fechas con la evaluación de las fuentes para el desarrollo de habilidades de pensamiento de orden superior, análisis y síntesis que se van a activar. Sí o sí, si trabajas la competencia, vas a desarrollar habilidades de pensamiento de orden superior. No es que son cosas separadas, están por añadidura. Un maestro que desarrolla competencias por añadidura, desarrolla habilidades de pensamiento de orden superior. Es la única forma de poder promover el desarrollo de estas habilidades que en el currículo, en algunos elementos, algunos autores, los llaman habilidades de alta demanda cognitiva. ¿Qué otra reflexión llegó a hacer Isabel? Veamos el segundo cuadro. Mira el primero, ¿ah? No pierdas de vista este proceso metodológico de formación que estamos siguiendo. La primera reconstrucción que hace Isabel es sobre su práctica. Ya no es una práctica enfocada en un propósito por preséntame la línea de tiempo, sino ahora su práctica está enfocada en desarrollar competencia fundamental en la aplicación de una metodología. Ya no está enfocado en hacer un trabajo por cumplir o por reproducir, sino ahora se centra en que los chicos den su posición, su postura, con argumentos, con afirmaciones que respalden su posición ante diversas situaciones, en este caso sobre la emancipación. Elemento clave. Vamos con el segundo aspecto que ha reconstruido sobre su práctica. ¿Qué me dice? Sustituye la línea de tiempo
por una situación significativa. ¿De qué manera los líderes indígenas y criollos son intereses opuestos? Mira, perspectivas de la emancipación. ¿Qué decían los líderes indígenas y criollos con intereses opuestos? Ustedes, conocedores un poco de la historia, cada uno tenía un interés distinto. ¿Qué está promoviendo la maestra con los dilemas que, a ver, qué querían los indígenas, qué querían los criollos, para que sienten una postura crítica? ¿Quién me pareció más pertinente en la actuación? ¿Los criollos o los indígenas? Para que puedan desarrollar la competencia como se lo pide. Asume tu postura crítica con argumentos. Establece relaciones del análisis de fuentes para que puedas argumentar tu posición. ¿Qué más dice? ¿Colaboraron o se enfrentaron durante la independencia? ¿Qué lecciones deja este conflicto para nuestra convivencia actual? Mira lo que dice la pregunta. Para tu convivencia actual. Mira las diferentes posturas de los indígenas y los criollos. ¿Quién te pareció más pertinente? ¿Quiénes aportaron más al desarrollo de la independencia? ¿Quiénes ayudaron más? ¿Qué lecciones te deja? Y cómo esas lecciones del pasado te llevan a hacer lecciones para tu convivencia de hoy. ¿Qué está haciendo Isabel? Desarrollando la competencia. ¿Por qué? Recuerda lo que decía la competencia. No estudies la historia para la historia. Estudia la historia para relacionarla con el presente, con la actualidad, con el futuro. Cuando Isabel conoce la competencia, reconstruye su situación significativa que permite el desarrollo de competencias. Pareciera un refrán, pero mira lo importante de la situación significativa en el marco del desarrollo de un aprendizaje basado en proyectos. Miremos el paralelo. El desafío auténtico, porque conecta el pasado con el presente, pensamiento histórico, formación ciudadana. No hay una respuesta única, se promueve habilidades de pensamiento de orden superior. ¿Qué es lo que te decía al inicio? ¿Qué significa? No es que todos me van a decir los mismos hechos, no es que todos me van a dar las mismas fechas, no es que todos me van a dar la misma noción de tiempo. No, si yo trabajo la competencia, algunos me dirán, profe, yo estoy de acuerdo con los indígenas y estos son mis razones y argumentos. Otros dirán, no, profesor, a mí me parece que quienes más aportaron a la independencia son los criollos, por estas acciones. Ahí encontrarás posiciones diferentes y no habrá una respuesta única. El maestro no debe influir en la postura crítica del estudiante. Si Isabel influye en la postura crítica, no está desarrollando competencias. Tiene que dejar que sean los estudiantes quienes construyan esa postura crítica, tal como lo ha hecho. Mira cómo hasta aquí Isabel reconstruye su práctica a partir de dos componentes que hemos revisado en el marco teórico. Esto debe quedar con nosotros. Primero, el trabajo por competencias. Construye interpretaciones a través de dilemas de la emancipación. Lo revisamos en el primer marco teórico. Segundo marco teórico, plantea una situación significativa con una pregunta retadora, con una pregunta desafiante que tiene relación con la competencia. Ok, construye tus interpretaciones históricas. Tienes dos posturas, indígenas y criollos, para que analices fuente de información y luego me digas cómo estos hechos del pasado pueden influir en la convivencia de la actualidad. Situación significativa, pero que está directamente vinculado con el desarrollo de la competencia. Dos elementos claves de reconstrucción de Isabel. Pero no es lo único que hizo. ¿Qué más nos dice en este proceso de reconstrucción? ¿Qué más nos dice? Nos dice que, cambio el marcador un momento. Vamos a cambiar el marcador un momento. Aquí. El producto final es cambiado de una línea de tiempo individual a un podcast dirigido a estudiantes de primero de secundaria titulado Mitos y verdades de la colaboración en la emancipación. ¿Qué ocurre? Isabel se da cuenta
que la línea de tiempo le ayuda a hacer un ordenamiento cronológico de los hechos, le ayuda a hacer un ordenamiento cronológico, pero no le permite hacer construcción de interpretaciones históricas. Cuando los chicos construyen interpretaciones históricas, asumen una posición, dan sus argumentos, establecen causas y hechos, causas y consecuencias, establecen relación del pasado con el presente. Por eso es que toma la decisión de cambiar el producto a un podcast. Alguien me podría decir, José, y puede ser que algunos hagan podcast, otros hagan un organizador gráfico, otros hagan una espina de Chicago, otros hagan un mapa semántico, otros hagan una exposición. Claro que sí, porque lo que tú vas a evaluar no es el producto como tal, tú lo que vas a evaluar es cuál es la postura crítica del estudiante, cuál es el argumento o cuáles son los argumentos al decir si están a favor de los criollos o los indígenas, al decir quiénes de estas poblaciones aportó más a la liberación del pueblo. Sobre esos argumentos, tú vas a respaldar el desarrollo de competencia. ¿Qué más nos dice por aquí? Vamos a cambiar el marcador para hacer el paralelo como lo hicimos en el otro. ¿Qué ocurre aquí? Vamos aquí. Dice, la audiencia es real. Los chicos ahora desde inicio saben que van a elaborar su podcast y se lo van a presentar a los chicos del primer grado de secundaria. Además, ya saben que es un podcast y esto va a estar relacionado a sintetizar, a evaluar, a comunicar, a interpretar, es decir, desarrollan habilidades de pensamiento de orden superior. ¿Qué otro aspecto reconstruye de su práctica? ¿Qué otro aspecto? Abandona la clase de 8 sesiones que son clases magistrales, expositivas, de brindar información y utiliza ahora mini cápsulas, les da videos, le da textos. ¿Qué está haciendo aquí? Le está dando información para que analicen diversas fuentes. Mira cómo Isabel, ahora que conoce la competencia, sabe que no tiene que explicarle la información, tiene que dárselas, las fuentes, videos, lecturas, para que los chicos sean quienes analicen, evalúen, comprendan, interpreten. Luego dice, diseña hitos intermedios del proyecto para hacer el previo. ¿Qué hace? Un mapa conceptual, un esquema de guión del podcast para empezar la producción. Miren cómo Isabel no espera al final para mirar el podcast, no espera al final, sino dice, a ver, me van a elaborar un mapa conceptual para ver qué van comprendiendo de este proceso de emancipación. Van a elaborar un guión de cómo va a ser su podcast. Mira cómo Isabel no esperó al final para decir que estaba bien o mal. Acompañó durante el proceso para poder asegurar que el producto responda a la competencia. Eso es evaluación permanente dentro del aprendizaje basado en proyectos. Hagamos el paralelo. Jocelyn, atenta, ya estoy por cerrar. Transforma su rol de guía al exigir la elaboración de un mapa conceptual que promueva al estudiante analizar y organizar la información, donde desarrolla habilidades de orden superior, fomenta aprendizaje autónomo. Nuevamente, no esperó al finalizar para poder cerrar ese producto final, fue acompañando el proceso. Recuerda lo que analizamos como concepto, rol mediador, no expositivo, rol de guía, de facilitador, de acompañante dentro del desarrollo pedagógico. Y el último elemento que vamos a mirar ahora de reconstrucción de Isabel es que no solo evalúa el podcast final, sino hace hitos. Utiliza una rúbrica para mirar el mapa conceptual. Ok, César, se les va a compartir el mapa conceptual, el análisis, la interrelación de los conceptos para poder desarrollar dentro del marco pedagógico. Y aquí viene el elemento en paralelo. ¿Cuál es el elemento en paralelo?
la retroalimentación formativa dentro del marco del desarrollo de competencias. Mirar desde las primeras etapas cómo vienen trabajando los chicos para orientarlos en la construcción, no necesariamente a corregir, sino a reflexionar sobre los errores, estrategias de pensamiento para poder llegar oportunamente y que no sea tarde la retroalimentación. La retroalimentación debe ser oportuna. Vamos a ir cerrando, atenta Jocelyn. ¿Qué vamos a concluir en este proceso metodológico? ¿Qué vamos a concluir? Vamos a concluir con lo siguiente, dentro de este diseño. ¿Qué hace Isabel, que es el elemento pedagógico que nos ha permitido reflexionar y profundizar y fortalecer nuestras competencias? Isabel muestra que es clave el desarrollo de competencias, que este desarrollo de competencias permite el desarrollo de habilidades de pensamiento de orden superior. No está en la complejidad del producto, sino en que promueva que los chicos movilicen y articulen sus capacidades. Esto fue fundamental para Isabel. Recuerda que el ABP es un puente metodológico, no es un fin supremo. El fin es el desarrollo de competencias. Voy a dejar de compartir para ir haciendo el cierre respectivo. En esta jornada que es solamente para el Club Premium de Jean Piaget, por encargo de todo el equipo técnico y pedagógico, hemos construido una propuesta que nos permita una secuencia metodológica de analizar práctica, de mirar teoría, pero mirar teoría con sustento y aplicación en la práctica. No es teoría por teoría, es teoría aplicada, es lo que dice el currículo, es un aprendizaje situado, es un aprendizaje que está orientado sobre la construcción de la práctica que en este caso es de Isabel. Y esa teoría le ha permitido reconstruir, a proponer bajo la mirada del ABP. Para mí ha sido un gusto y un placer poder compartir estos espacios de formación. Es un gusto haberlos conocido. Esta es la primera jornada que ingreso a este Club Premium. El agradecimiento a Jean Piaget por brindarme estos espacios que nos permiten profundizar en el marco del desarrollo de competencias. Yo las dejo con Jocelyn, que tienen seguramente comunicación importante para poder darles a conocer. Abrazos para ustedes. Adelante, Jocelyn. Abrazos, abrazos. Muchas gracias por los saludos, por los abrazos. Eso me motiva mucho. Buenas noches con todos. Abrazos, abrazos. Abrazos, César. Abrazos para todos. Adelante, Jocelyn. Buenas noches, docentes. Bueno, antes de cerrar esta gran jornada, quiero darles una invitación a cada uno de los docentes aquí presentes para que comiencen a formar parte de la membresía Premium de Club Jean Piaget, ¿no? Comentarles que este mes de noviembre vamos a desarrollar dos talleres. Un taller el día sábado que va a estar a cargo del magíster José Antúncar, que ya acabamos de visualizar el día de hoy el desarrollo, titulado Aprendizaje basado en problemas ABP en el aula, ¿no? En estas 2 horas hemos tenido un adelanto de lo que trata lo mencionado. Se va a dictar los días sábados en el horario de 4 a 6 y el segundo taller titula Coaching educativo en el aula, herramientas prácticas para empoderar a tus estudiantes, ¿no? Este taller será dictado los días domingos, 4 a 6. Está a cargo de la psicóloga Ingrid. También comentarles, docentes, si aún no forman parte del club, ustedes nos pueden escribir al número 948-362-414, ¿no? Estos dos talleres los vamos a desarrollar en este mes de noviembre. Estamos iniciando el día sábado, aún tenemos vacantes disponibles. El día de mañana nos pueden comenzar a escribir para poder apoyarlos con su inscripción. Agradecer profundamente al magíster José Antúncar por su valioso aporte y a todos los docentes por su participación, ¿no? La clase estuvo muy interesante, el desarrollo estuvo muy interesante. Le deseamos muy buenas noches y los esperamos en estos talleres de noviembre para poder pertenecer al Club Jean Piaget Premium. De igual manera, Jocelyn, por favor. dígame. Eh, ¿Podrías volver a mencionar el número, por favor? Yo perdí Claro, el nombre de Camila.
Ya no Mire, puedo llamar, tampoco no me puedo montar. Para ver también depositaría la mensualidad, creo que lo que ya está es el 7. sí, docente, ¿Aló? le comento. El número para que ustedes nos contacten es el 948-362-414. El costo para Club Jean Piaget Premium es solamente 39 soles. Es un precio demasiado Sí, sí, accesible para estos dos talleres que venimos desarrollando, ¿no? Igualmente se los voy ya a estoy dejar aquí por el chat. participando, yo El soy. número Gracias. 948-362-414. Recuerden, docentes, que son dos talleres en el mes de noviembre. El primero, aprendizaje basado en problemas ABP en el aula. El segundo es coaching educativo en el aula, herramientas prácticas para empoderar a tus estudiantes. Clases sábados y domingos de 4 a 6 de la tarde. Vamos a trabajar con el magíster José Antúncar, como ya lo venía mencionando, y con la psicóloga Ingrid. Algunos de ustedes ya pertenecen a nuestro club y saben de la metodología de la psicóloga.